Amén. Amén. Aleluya. Vamos a las calles. Hoy a las calles. Para quien no hubiera estado avisado, tenemos salida. A las calles. Predicar el evangelio. ¿Quieres ser curado? Va a las calles. La medicina es salir a las calles. Aleluya. Gracias al Señor por las conferencias. Generación final. Y antes de esto nosotros tuvimos la conferencia Generación Santa con los adolescentes. Y el resultado fue excelente. Nosotros estamos vislumbrando una nueva generación subiendo. Oh, Señor Jesús. Adolescentes, inclusive preadolescentes, viniendo aquí, totalmente sumergidos en la palabra, aman con reverencia la palabra, también salen a predicar el evangelio, practicar el comportaje. No debemos menospreciar esta nueva generación. Y ustedes jóvenes de la generación final, no deben desistir, no deben parar. Sigan enfrente, con toda la fuerza. Quien no fue al CAP, vaya al CAP. Quien no fue al CAP, ve al PAC. Oh, Señor Jesús, hasta la vuelta del Señor esto no va a parar. Vamos al mensaje de hoy. El tema es dispensadores de la plenitud. Quería que los hermanos me acompañasen en espíritu, porque necesitamos del espíritu de cada uno. Señor Jesús, nosotros vimos que aquí, Efesios capítulo 1, mensaje que Deu dio para nosotros ayer, Efesios 1 y 2. Pero aquí todavía hay mucha riqueza aquí para extraer. Amén. Voy a tomar un poquito de agua, ¿ok? Efesios 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Este es el primer versículo. Que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual de los lugares celestiales en Cristo. Esto es el comienzo del fluir del río de la gracia. Amén. El capítulo 2 dice que somos salvos por la gracia. Entonces aquí comienza el fluir. Esto nos lleva a Génesis. Solo estoy recapitulando aquí. Ustedes saben, ustedes que acompañan la palabra profética todas las semanas, la live de los jueves, la live de colportores, de los sábados a la mañana, con el hermano Pedro. Tenemos el mensaje de la semana. Aquí es el comienzo del río de la gracia. Dios queriendo darnos, fluir hacia nosotros esta bendición. Todas las bendiciones. Aquí tú no imaginas lo que hay. Riquezas inefables. No, ni siquiera podemos decirlas. Esto quiere para nosotros. Pero ¿cómo llega hasta nosotros, seres humanos mortales? Entonces Él lo hace a través del río. Aleluya. Vamos a ver aquí el río. Vemos que en Génesis 3 hay una palabra de Dios. Entonces,
comió del árbol equivocado, comió del árbol del conocimiento del bien y del mal que Dios había hablado para no comer. Insistieron en el error y ellos comieron. ¿Y qué ocurrió? Y cayó, la caída del hombre ocurrió ahí. Y luego, para que este hombre pecador no tuviese acceso al árbol de la vida, Dios cerró el acceso al árbol de la vida con tres elementos: querubines, espada, espada flameante. Querubines representan la gloria de Dios, la espada representa justicia de Dios y el fuego representa la santidad de Dios. Ahora, el hombre fue expulsado del jardín porque él no estaba a la altura del requisito de Dios. Entonces el hombre no, no sabe cómo tener acceso al árbol de la vida. Colócate en esta situación allá en el jardín de Edén. ¿No sería algo triste? El hombre debería sentirse muy triste porque él tenía una sola oportunidad y perdió esta oportunidad. Pero Dios, siendo rico en misericordia, con gran amor que nos amó, antes de la caída en el capítulo 3, en el capítulo 2, Dios ya tenía preparado un río y el río salía del jardín de Edén y se repartía en cuatro brazos. Cuatro brazos aquí indican toda la creación de Dios. Y el hombre, esta criatura de Dios, entonces cuatro dirección de la tierra. También en Zacarías 1 dice que los cuatro seres vivientes, ellos son semejantes a hombre. Entonces, Dios a través de este río quiere alcanzar al hombre para de nuevo tener acceso al árbol de la vida. ¿No estás alegre? Aleluya. No sé si, no sé si a ti, pero a mí me impactó. Porque cuando Dios hizo fluir el río del jardín de Edén, esto ocurrió antes de la caída del hombre. Amén. Entonces Dios preparó este río y este brazo. El río podría quedar muy bien dentro de las cuatro líneas del jardín de Edén, pero este río salía del jardín. ¿Por qué salía del jardín? Y se repartía en cuatro brazos. Es para el hombre, para ti y para mí. Entonces, esto lleva a Juan capítulo 1. Vemos allí el Señor Jesús, Él es el verbo. En el principio era el verbo era Dios, el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y el verbo es la propia palabra. Todo comienza por la palabra de Dios. Todo. Amén. En el versículo 14 dice, y esta palabra y este verbo se hizo carne y habitó. O mejor traducción es, y tabernaculó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Vimos su gloria, gloria como del unigénito de Dios. ¿Quién cerró el camino para el árbol de la vida? No era la gloria de Dios. El hombre estaba destituido de la justicia de Dios y de la santidad de Dios. Ahora con esta palabra, en Juan 1:14, fue restaurado. Ahí tuve la gracia, la verdad. La verdad es
impuesta por la justicia y por la santidad. Amén. Y también vimos su gloria. Entonces hay los tres puntos que impedían al hombre entrar a tener acceso al árbol de la vida con Cristo. Nosotros abrimos este camino. Él es el propio árbol de la vida. El hombre tenía que escoger. Dios llega hasta nosotros. Dios llega hasta nosotros. Está con pensamiento ocupado en otras cosas. De repente Dios aparece para ti. Dios manda a alguien, un comportador dinámico, y llega hacia ti. Puedo orar por usted. Tú dices, sí, quiero. Y ahí él oró, el Espíritu actuó, y tú fuiste salvo. Amén. Oh, Señor Jesús. Entonces, en este momento, este brazo te alcanzó. Amén. Señor Jesús. Ahí nosotros tenemos el río de la gracia comenzando allí. Esto es en Juan, capítulo 1. Y ahí, hermanos, nosotros vemos en Deuteronomio, capítulo 7, a partir del versículo 8, nos ve que aquella buena tierra tiene agua. Y hay tres tipos de agua allí. Dice manantiales profundos, fuentes y riberos de agua. En este orden. Manantiales profundos, fuentes y riberas de agua. Entonces comienza con manantiales profundos que representan a Dios Padre. Y el hombre no consigue tener acceso a esta agua que está en los manantiales profundos. Ahí Cristo vino. Cristo vino. Vino en persona. Nació como hombre. Y ahí hizo esta unión del agua que estaba en los manantiales profundos hasta la superficie de la tierra. Ahora ya mejoró. Quien quisiera tomar agua de este manantial profundo es solo ir a Cristo. Cristo fluye de esta fuente. Aleluya. Pero Dios quiere más. Solo para quien nació en aquella época, nació como contemporáneo al Señor, podría tener acceso a esta agua. Pero Dios quiere que esta agua sea masificada, alcance todo ser humano, toda la humanidad. Amén. Cristo murió, resucitó por el poder de Dios, y cuando Él subió, Él fue glorificado, y Él se volvió el Espíritu. En Juan 14 nos muestra, Señor, muéstranos el camino. Y el Señor dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y él dice, rogaré al Padre y os dará otro consolador. Este consolador estaba con vosotros, pero estará con vosotros, pero estará también en vosotros. Esta es la diferencia. Este espíritu va a entrar hacia adentro de nosotros. Ahí el Señor dice en Juan 4:14 a la mujer samaritana, si tú bebes agua de este pozo aquí, vas a volver a tener sed. Pero si tú bebes del agua que yo te daré, será en ti una fuente
para vida eterna. Nunca más tendrás sed. Y ella súper contenta. ¿A dónde fue? Fue a las calles. Fue hasta la ciudad y le dijo a los moradores, mira, allí hay una fuente de agua. Y todo que tenía sed fue a donde Jesús estaba. Aleluya. No obstante, en el capítulo 7 de Juan 37, el Señor dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se levantó, se puso en pie y dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Qué ocurre cuando tú bebes? Aquel que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Hay quien cree en el Señor, hoy recibe el Espíritu y ahí Él se vuelve un canal, un dispensador de este río de la gracia. Hoy a la tarde, ¿ustedes van a salir o no? ¿Solo el lado de allá que va a salir? ¿De este lado nadie va a salir? Ah, mejor así. Entonces hoy a la tarde ustedes van a experimentar el correr de este río. Esto no es solamente para matar tu sed individual. Este río quiere salir a través de ti y alcanzar a otras personas. Hoy a la tarde es una gran oportunidad para esto. Muchas personas van a tener una oportunidad de tener contacto con este río. Que es la continuación de la salvación de ellos, que es el Evangelio del reino. Amén. Oh, Señor Jesús. Esto es muy importante. Este fluir del río. Este río va fluyendo. Este río hace que crezcamos. A medida que va fluyendo, va creciendo. Amén. Entonces, nosotros vemos, hay varios pasajes sobre el río. Por ejemplo, está el río, Salmos 46. Allí dice, versículo 4, si no me engaño, hay un río que alegra, cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios. Pero en el original es cuyos canales. ¿Y hoy quiénes son esos canales que alegran la ciudad de Dios? Diga así, soy yo. Yo voy a alegrar la ciudad de Dios. Y esta ciudad es la iglesia. Tú como canal fluyendo en este Dios triuno maravilloso, tú puedes alegrar la ciudad de Dios. La ciudad de Dios representa en cada ciudad como la iglesia en su localidad. Basta de aquella reunión donde entra en la reunión y todo el mundo espera por todo el mundo. Está mirando al techo, a los costados, la cabeza baja. ¿Quién va a comenzar aquí? Hermanos, no esperes. Tú eres responsable para volver la reunión de la iglesia disfrutable. Oh, Señor Jesús. Allí también, en Salmo 48, habla del monte Sión. Monte Sión es la parte más fuerte de Jerusalén. Todo el pueblo de Israel están en la ciudad, son representados por Jerusalén. Pero más allá de Jerusalén existe la ciudad de David, que David conquistó
cuando pertenecía a los amorreos. Entonces así tomó por medio de los valientes de David. Entonces el monte de Sidón es hogar de los valientes de David. Ustedes quieren volverse un valiente de David, tienen que entrar en el monte de Sidón. Es la parte más fuerte, la parte aguerrida. Entonces, este es el monte de Sidón que salva a las personas. Entonces, volviendo a Efesios, capítulo 1. Ya en el versículo 3 dice, luego, después quiere trabajar algo celestial en nosotros. Nosotros que estamos vivos. Dios quiere trabajar en nosotros. Porque después que dormimos en el Señor, no hay cómo trabajar más. Entonces, cuando estamos vivos, Él quiere trabajar en nosotros. Él quiere extraer de nosotros una nueva creación. Dios quiere usarnos aquí. Entonces vemos la elección de Dios, es la elección y predestinación. Nosotros vimos la obra del Hijo, que es la redención, y principalmente en la parte de la obra del Hijo, nosotros tenemos algo extremadamente importante, que es la voluntad de Dios. Perdón, en el capítulo 1, versículo 5, Él aparece aquí en el final, según el beneplácito de su voluntad. Y luego aparece otra vez, desvelándonos el misterio de su voluntad. Versículo 11, en el final, dice, en el digo, fuimos también hechos herencia, predestinados según el propósito de aquel que hace todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. ¿Ustedes vieron la importancia de la voluntad de Dios? Todo lo que estamos haciendo es para realizar la voluntad de Dios. ¿Y qué es esta voluntad de Dios? Vemos en el versículo 10 de hacer converger en él en la dispensación de la plenitud de los tiempos todas las cosas, tanto la de los cielos como la de la tierra. Entonces Cristo es el buen placer de Dios encabezar todas las cosas. Amén. En la plenitud de los tiempos, tanto la de los cielos como la de la tierra. Dios quiere hacerlas. Primeramente nosotros tenemos el privilegio de estar encabezado por Cristo. Si nosotros somos simples y obedientes, Cristo nos va a encabezar y va a hacer que la voluntad de Dios sea hecha en nuestro medio. Amén. Ahí, versículo 3 dice, que también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, cuando la palabra viene, esta palabra es palabra de verdad. Nosotros somos salvos por la palabra de verdad. Y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Oh, Señor Jesús. Entonces aquí nosotros tenemos el penñor, somos sellados. También tenemos el sello y el penñor, que es esta obra en el Espíritu. Primero fuimos sellados. Significa que fuimos marcados. Marcado significa que somos de Dios. Gracias a Dios. Cambiamos de dueño. ¿Tú quieres quedarte con tu antiguo dueño? Por el amor de Dios. ¿Qué es esto? Yo quiero ser de mi Señor. Entonces, cuando somos sellados,
Nosotros pertenecemos a Él, somos una propiedad de Él, somos un patrimonio, pertenecemos al patrimonio de Él. Aleluya. Y aquí Él quiere, de un lado, heredar. Por otro lado, también nosotros somos, Él también es nuestra herencia. O sea, por un lado, nosotros somos su herencia y por otro lado, Él nos quiere, Él quiere ser nuestra herencia. Oh Señor Jesús. En el que las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Nosotros tenemos un sello y pertenecemos al Señor. Por otro lado, el Señor nos dio las arras o garantía, la garantía de su redención. Porque Dios es para nosotros. Entonces, hoy nosotros solo recibimos una pequeña parte, una muestra, para que este disfrute, porque este disfrute es inmenso. Solo una muestra. Nosotros podemos tener tanto disfrute. Imagina en aquel día. Oh, Señor Jesús. Disfrute. El disfrute será inefable. Ni siquiera podemos decirlo. Gracias al Señor. Entonces Pablo comienza a hablar. Versículo 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Realmente precisamos pedir el Dios Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, nos conceda espíritu de sabiduría. Porque esta revelación, hermanos, es grandísima. Revelación en el pleno conocimiento de Él. Hoy todavía conocemos poco de Él. Debemos tener revelación, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él los ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Oh Señor Jesús. Y cuál la supereminente grandeza de su poder. Para con nosotros los que creemos. ¿Tú crees? Entonces es tuyo. Esta supereminente grandeza de su poder actúa en ti. Actúa en la vida de la iglesia. Según la operación del poder de su fuerza. Este mismo poder de la supereminente grandeza de su poder ejerció en Cristo, operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y haciéndolo sentar a la diestra en los lugares celestiales. Amén. Mira qué gran poder. Aquí nosotros tenemos poder. Versículo 19 dice, supereminente grandeza es su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Entonces, Dios tiene un poder, es muy poderoso. No imaginas este poder que tiene, que resucitó a Cristo de los muertos y está allí disponible. Tiene un poder maravilloso, grandísimo, pero solo esperando de la parte de nosotros accionar esta llave. Amén. Y la llave es la fe. La llave es creer. Cuando creemos en la palabra, ¿sabe qué ocurre? Este poder se transforma en fuerza, según la supereminente grandeza de su poder. Y esta fuerza que viene de su poder comienza a ser aplicada en nuestras vidas. Hoy en el día a día ocurre.
Hoy voy a describir esto. No entiendo nada de mecánica, pero amén. Nosotros tenemos el motor de tu auto. Tú conoces, ¿cierto? Siempre da problema. Uno es el motor de arranque, otra vez es la batería. Hay algunos que precisan rectificar el motor, ya no sirve más. Pero el motor, tú sabes que tienes. ¿Cómo es el motor gira? Entonces tú tienes a través de combustión, de la cámara de combustión, dentro del motor, varias cámaras de combustión de 6 cilindros, son 6 cámaras, y ahí tú colocas combustible allí, tú llenas de combustible, que es la palabra de Dios. Pero solo la palabra de Dios explota y ya. No, necesita de oxígeno. Oxígeno. Oxígeno es el espíritu. Mezcla la palabra con el espíritu. Y ahí, hermanos, ahí cuando tú crees, ahí se enciende una chispa y esta en la cámara de explosión explota. Y ahí hace que empiece a girar. Empieza la fuerza aplicada. Gracias, Señor, tú puedes accionar este poder, esta fuerza todos los días, todo instante, principalmente hoy a la tarde cuando tú salgas a las calles. Acciona este poder. Acciona esta fuerza. Y esta fuerza resulta en un trabajo. ¿Qué es trabajo? Trabajo, tú comienzas a practicar el colportaje dinámico. Oh, Señor Jesús. Y colocar todas las... No, disculpe. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo que se nombra, no solo en el siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Y lo dio a la iglesia. Qué cabeza que tenemos, ¿eh? Y para esta cabeza estamos encabezados, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces Dios desea llenar la iglesia. Así como Cristo es pleno, es lleno, Él quiere dispensarse su plenitud, quiere decir, Él quiere llenarnos como iglesia para volvernos plenitud igual a Él. Entonces, que llena todo en todas las cosas. Entonces, esta misma fuerza nos salvó. Este mismo poder nos salvó en el capítulo 2. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Él nos dio vida. Porque el muerto necesita es vida. Y Él nos dio vida. Y nosotros estábamos, ¿qué situación? Es cuando nosotros andamos en el cual anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera a los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Oh, Señor Jesús, porque por la gracia, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Aleluya. No por obras para que nadie se gloríe. Ahora viene la parte buena, ¿no? Porque somos hechura suya. Hechura suya. Hechura es obra prima. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano
para que anduviésemos en ellas. Esta obra prima, creados en Cristo Jesús. Somos creados en Cristo Jesús para hacer obra prima. Y este creado en griego significa tornar habitable. Dios quiere obra prima ¿para qué? Para una pieza de decoración. Para colocar el pedestal ahí. Para mostrar esta obra prima. ¡Qué bonito! No. Él creó para volverse habitable. ¿Y quién va a habitar en él? Él mismo. ¿A dónde? En nosotros. Entonces, esta es la obra prima. Dios quiere a través de nosotros, de la iglesia, ser una nueva creación. Imagínense si Él nos condenase, diciendo, ustedes no sirven para ser mi obra prima, porque ustedes son todos despreciables. Ustedes no sirven, son todos condenados. Pero yo voy a buscar a otro pueblo. Pero gracias a Dios, Él no hace eso. Él todavía nos considera. Él quiere transformarnos. Es obra prima. Señor Jesús. Pero una nueva creación para que Él pueda habitar. Ahí, hermanos. Enmendamos con el versículo 22, capítulo 2. En quien vosotros también sois justamente edificados. ¿Para qué? Morada de Dios en el Espíritu. Dios quiere habitar en nosotros. Dios quiere habitar en nosotros. Dios quiere habitar en nosotros. Dios quiere habitar en la iglesia. Dios quiere habitar en la iglesia. Habitación de Dios en el Espíritu. Todo esto es la voluntad de Dios. Oh, Señor Jesús. Ahora vamos al capítulo 3. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Aquí dice, aquí habla de la administración de la gracia. En portugués dice dispensación de la gracia. De aquí surge dispensadores. ¿Quién es dispensador de la gracia? Levante la mano. Oh, Señor Jesús, dispensadores de esta gracia, como Pablo fue. Hermano Pedro nos esclareció que la diferencia entre dispensadores y despenseros. Despensero está ligado, asociado a una despensa. Despensa es donde tú guardas comida, o tu madre o tu padre. Tiene su despensa, hace la compra del mes y coloca todo en la despensa. Y ahí de vez en cuando tú vas allí a robar comida. Hay chocolates allí. Hay allí un trozo de pastel que quedó allí. La despensa. Yo una vez subí a la escalera, fui a robar comida y caí de cadera. Oh, Señor Jesús. La despensa guarda cosas preciosas. ¿Y qué hay en la despensa de Dios? Está lleno de riquezas de Dios. Versículo 8 dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Y de ahí surgió la palabra despenseros, o aquel que guarda la despensa, aquel que cuando la familia precisa,
su madre vaya y toma los alimentos de la despensa para la cocina. Pero para nosotros aquí hace más sentido ser dispensadores de la gracia, dispensadores. Esto nos hace que seamos canales, canales para fluir esta gracia libremente. Amén. Nos volvemos canales para fluir esta gracia. Ahí, continuando, versículo 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Oh Señor Jesús. Pablo hablando. Por cual os pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, la cual son vuestra gloria. Hablando de dispensadores, en este capítulo que habla de dispensadores, nos lleva a la figura de Zacarías, capítulo 4. Voy a explicar un poco la ilustración de Zacarías capítulo 4. Allí hay dos oliveras, dos olivos, y hay dos ramas que vierten aceite dorado a través de dos picos. Solo que este aceite dorado, vertido por los dos picos, no van directamente para abastecer a las lámparas del candelabro. No hacen esto directamente. Pero en el medio hay una vasija. ¿Ustedes ya vieron esto? ¿Recuerdan esto? Y en el medio hay una vasija. Entonces el aceite es derramado dentro de esta vasija para después tener aquellos canales, tubos para alimentar las lámparas, que son 7 lámparas del candelabro. ¿Qué significa esto? ¿Por qué no va a abastecer directamente? ¿Por qué tiene que pasar por el vaso? Hermanos, es muy interesante. Vasos son todos aquellos que aman la palabra de Dios con reverencia. Tú amas la palabra de Dios con reverencia. Así es que Dios trabaja. Nosotros tenemos un ejemplo muy clásico, que es Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. Dios quería mostrar que en breve irán a acontecer a los siervos. Cada siervo va a tener su propia versión. 1000 siervos, 1000 versiones diferentes. Mi Dios. Es una confusión. Pero Dios entonces notificó a un siervo de él que es Juan. Amén. A través de Juan, Dios entonces, es del principio que Dios trabaja. Volviendo a la figura de Zacarías 4, nosotros tenemos los picos de oro que vierten aceite dorado. Amén. No sabe de dónde viene esta palabra profética de nuestros días. Amén. Nosotros debemos entonces honrar, agradecer al Señor por este fluir. Y ahí llega a la vasija. Yo quiero que ustedes hagan parte de esta vasija, amando a la palabra con reverencia. No pierdan el mensaje, practiquen el mensaje. Yo no traje mi celular, que tiene King James actualizada. Un tiempito, un tiempito.
33 de Ezequiel. 33 de Ezequiel. Ezequiel 33. A partir del versículo 30. Dice así: y tú, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas. Y habla el uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo: venid ahora y oíd la palabra, viene de Jehová. Esto tiene una historia por detrás, porque este Ezequiel, del capítulo 1 hasta el 14, es el juicio de Dios contra los líderes de Israel, contra idolatría del pueblo, de 15 hasta el 32, la profecía con otras naciones. Pero a partir de 32 para acá es para mi hermanos. Esta es nuestra situación. Si es así, tienen que cambiarla. ¿Qué nosotros hacemos? Oír los mensajes y queda solo para nosotros mismos. No hace nada. O usted lo oye, haces un juicio en la palabra. Ah, aquel hermano habló bien. Oh, aquel hermano faltó aquella palabra. Nosotros juzgamos. Pero aquí, y no las pondrán por obra. Versículo 31 dice, aquí en la King James actualizada, dice literalmente así: coloca la palabra en práctica. Hermanos, tú oíste la palabra. Vas a colocarlo por obras, vas a hacer la realidad, vamos a ponerla en práctica. Este aceite dorado vertido de los dos ramos, cuando llega hasta nosotros, es para practicar. Amén. Y esta tarde vamos a practicar. Ahí el versículo 32. Y he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz, y que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Es una alerta para nosotros. Debemos colocar las palabras proféticas oídas en práctica, no en las vidas de los otros. Siempre decimos, esta palabra es muy buena. ¿Sirve para aquel hermano? Esta palabra fue muy buena. Es justo para la situación de aquel hermano, pero nunca lo decimos para nosotros. No las coloca en práctica en sus propias vidas. Pedimos la voluntad del Señor es para practicar en nuestras propias vidas. ¿Ven? Oh, Señor Jesús. Es una historia muy larga. No estoy hablando aquí de Ezequiel. Pero esto es lo que ocurre. Cuando este vaso de aceite dorado, de allí sale 7 tubos, que son canales, para entonces abastecer las 7 lámparas. Entonces, mi hermano, si tú eres canal, tú tienes responsabilidad de abastecer las lámparas. Así las lámparas, candelabro, simboliza la iglesia, y la iglesia de la ciudad van a estar siempre suplidas, nutridas por la palabra de Dios. Nunca habrá falta en el hablar de Dios. Oh, Señor Jesús. Entonces, vamos allá. Hay versículo 14 del versículo 3.
tanto en los cielos como en la tierra, para que según la riqueza de su gloria os conceda que seáis fortalecidos con el poder mediante su espíritu en el hombre interior. Entonces Pablo aquí se pone de rodillas delante del Padre. Y ahí, quien toma toda familia, tanto los cielos y la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de, ¿qué?, de su gloria. Fortalecido con poder. ¿Qué poder? En el final del capítulo 1 de Efesios. La supereminente grandeza de su poder, para operar en nosotros mediante su espíritu en el hombre interior. ¿Qué es el hombre interior? ¿O qué es hombre exterior? El hombre interior tiene el espíritu de frente, el espíritu comandando. Entonces, este espíritu que es regenerado va al frente y el alma obedece al espíritu. Si el alma obedece al espíritu, lógicamente el cuerpo va a obedecer. Este es el hombre interior. Pero aquí en el versículo 17 nos deja más claro. Y es así, habite Cristo en vuestro corazón. Habite Cristo en vuestros corazones. Aquí en Colosenses 3:16, que es una epístola hermana. Aquí en Colosenses 3:16 dice así. La palabra de Cristo dice en 3:16, dice, more en abundancia en vosotros la palabra de Cristo. Amén. Entonces, realmente nosotros debemos amar con reverencia a la palabra profética, hablada hacia nosotros. Y Cristo, habitar en Cristo es habitar la palabra de Cristo. No así un poco, sino habitar ricamente, abundantemente. Tú tienes esta riqueza de la palabra de Cristo. Entonces precisamos de sumergirnos más en la palabra profética. Cuando comenzó un momento cuando los colportores fueron a las calles, ellos sienten que hay necesidad, porque ellos sufren presión todo momento. En todo momento hay presión. Va al shopping, vienen los de seguridad y le dicen no puede. Van a otro lado, tienen los guardias. Entonces están sobre presión todo momento. Entonces, ¿qué van a hacer ellos? Precisan ser fortalecidos. ¿En dónde? En la palabra. Entonces recorren el mensaje, el último mensaje, recién hablado. Y ahí paran unos 5 minutos. Vamos a sumergirnos en la palabra. ¿No es verdad? Ahí luego de sumergirnos en la palabra profética, vienen nuevas fuerzas. Somos fortalecidos por el poder de la fe. Ahí continúa el trabajo. Aquí es muy importante esta inmersión. Cuando tú haces la inmersión del mensaje, tú eres uno con aquel que habló el mensaje. Ahí se vuelve un mensaje solo. No son dos mensajes. Es una sola unidad en el hablar. Amén. Entonces, esta nueva práctica, yo quiero que pueda entrar en todas las iglesias, porque nosotros fuimos muy dignificados en nuestra vida de iglesia por la estructura que heredamos en el pasado, por la formación de la vida de la iglesia. La vida de la iglesia tiene que ser una vida alegre, llena de disfrute en el Señor, llena de riqueza insondable de Cristo.
Nosotros no podemos ser pobres. Amén. Gracias al Señor. Gracias al Señor por esta inmersión en la palabra y salida a la predicación del Evangelio. Las personas están en las calles. Amén. Entonces, hermanos, nuestra vida de iglesia tiene que cambiar poco a poco también. Los colportores salen, ellos abordan a las personas. Llega una situación que los colportores hacen su trabajo y la vida de iglesia hace su trabajo. Parece que son separados. Pero hermano, esto el Señor dio a la vida de iglesia. Predicar el Evangelio, salir a las calles, es para la vida de la iglesia. Entonces, nuestra vida de la iglesia, no importa cuál iglesia yo estoy hablando, precisamos absorber, incorporar esto que el Señor nos ha dado. Si continuamos de aquella vieja manera, nuestra vida de iglesia va a morir. Amén. Esto es una salvación para nosotros. Oh, Señor Jesús, estas herramientas, gracias al Señor, puedo orar por usted. Usted está soltando el león de la jaula. Ahí tú experimentas el poder de Dios. Si fuera en aquella estructura antigua de la vida de la iglesia, ¿cuándo va a precisar ser fortalecido por la fe? Yo creo que nunca. Yo voy a la reunión para oír a los hermanos hablar. Yo no quiero participar de ningún servicio. Disculpe si estoy ofendiendo a alguien, pero algunos llegan tarde a la reunión para no, para no saludar a nadie y salen antes del término de la reunión porque no se quieren comprometer con nada. Es Dios mismo. Sálvanos de esta situación. Nuestra vida de iglesia precisa cambiar. Precisa amar la palabra profética con reverencia. No solo oír el mensaje, sino práctica. Esto va a salvar nuestra vida de la iglesia. Allá en las calles hay gente esperando. Debemos dejar y aplicar el modelo que el Señor tiene para nosotros. Cuando el Señor vino a la tierra, no quedó en cuatro paredes, dentro de cuatro paredes, y esperando que el pueblo llegue hasta Él. No, esto no es el modelo que el Señor nos dejó. De ningún modo. El Señor Jesús salía para las calles. Salía para las calles. Mateo 9:35. Yo quiero que ustedes decoren este versículo. El Señor salía de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo. Él veía aquella multitud como si fuera un rebaño sin pastor. Ayúdenme a ver. Hoje à tarde, o significado dessa aí, nós vamos seguir o Senhor. Senhor, tu vai para onde? Eu vou para a rua, então eu vou junto. Amém? Senhor Jesus, mudar a nossa vida da igreja. Eu ouvir a palavra e praticar. Mas nessa nuevo formato. Senhor Jesus. Aí, Así habite Cristo en vuestro corazón por la fe. Aquí dice, habite Cristo.
nosso coração en vuestro corazón. é Nuestro corazón, para a gente fazer a vontade de Deus. para hacer la voluntad de Dios, es esencial el amor. Nem Deus pode fazer alguma Si no queremos, Dios no puede hacer nada por nosotros. importante. Entonces el corazón es importante. Homem interior El corazón para el hombre interior, importante. para que crezca, es importante. Como fazer isso? ¿Cómo hacer esto? Vocês sabem que são El corazón, ustedes saben, que está formado parte do espírito, que por una parte del espíritu, que es conciencia, parte da alma, que é más tres partes, emoção e emoción, vontade. voluntad. Então, ¿Amén? muitas vezes, Entonces, esses, muchas veces, muitas vezes, não sempre, né? Nosso muchas veces, no siempre, regenerado. nuestro espíritu está regenerado. Ah, No hay problema. que o Senhor está no nosso espírito, Solo que el Señor está en nuestro espíritu. não é morador do nosso coração. Parece que el Señor no es morador de nuestro corazón. El Señor simplemente es un huésped. Depois vai embora. Pasa la noche y te vas. Isso ¿Será que el Señor, significa esto significa habitar? ¿Qué significará habitar? ¿Qué significa habitar? Habitar es hacer morada. Él quiere morar permanentemente en nuestro corazón. sempre. Si no es para siempre. Ele não quer ser visita. Él no quiere, Él no quiere ser un visitante. De vez em quando, você está no espírito, De vez en cuando te estás de espíritu tal, espírito lleno de espíritu. entra um pouquinho mais. Depois, quando Ahí el Señor penetra un poco más. Ahí cuando estás en tu día a día, ahí te olvidas de Cristo. para a sala como hóspede. Ahí vuelve otra vez a la sala como huésped. Oh, Señor Jesús. O Senhor precisa Hermanos, sentir el Señor necesita no nosso coração. sentir la voluntad en nuestro corazón. Conta ter Él necesita tener libertad vir no nosso coração. Amém? de entrar en nuestro corazón. Pode passear no nosso coração. Él puede pasear en nuestro corazón. Vai. Entre en mi alma, Señor. Emoção, Entra en mi emoción, Señor. vontade. Entra en mí. Mas a nossa vontade briga com a vontade dele. Não é mesmo? Nuestra voluntad a veces lucha contra su voluntad. ¿No es así? Desculpe fazer esse exemplo. Muitos que querem Disculpe hacer este ejemplo. Muchos que quieren casarse, quer confirmação. pero quieren confirmación. Na sua mente já escolheu alguém. Entonces su mente ya eligió a alguien. Ahí va a preguntar al hermano responsable. Porque tienen que preguntar al hermano responsable. Hermano responsable, ¿qué tú crees? Ele não, aliás, ele não pergunta assim. Él no le pregunta así. Ele fala assim, eu já ¿Qué tú crees? tudo pronto já. Yo ya tengo todo listo. Você vai fazer sua própria vontade, né? Esto es hacer tu propia voluntad. Senhor, ¿Será que él consulta al Señor? né? Então aí, será que o Senhor está ¿Será que no seu coração? el Señor está a voluntad en tu emoción, A mente, en tu mente? La mente principalmente. La mente principalmente es el principal actor de nuestra alma. né? Él es el que manda y, Vai atrás dele. manda y demanda. A vontade vai atrás dele. Então, ganhar a alma é ganhar a mente. O que a gente Ganar el alma es ganar la mente. ¿Qué hacemos? dá uma dica? Hermanos, O Senhor te doy una na pista. sua alma. Invita al Señor. O Senhor para entrar na sua mente. Invita al Señor a entrar en tu alma, en tu mente. Amén. Ó Senhor Jesus. Oh, Señor Jesús. Fortalecido no homem interior. ¿Tú no quieres ser fortalecido en el hombre interior? Invita al Señor. Primeiro passo Ahí es el primer paso encher você. para que el Señor te llene. Enchido pelo Senhor. Debemos ser llenos por el Señor. En Romanos 8:6 Que dice que se inclinarmos a nossa mente, si inclináramos nuestra mente dá para hacia la carne, va a la muerte. Pero si inclinamos nuestra carne hacia el Espíritu, es vida y paz. Então, Amén. campo de batalha, Entonces, hermanos, el campo de batalla está en nuestra mente. mas se você convidar o
Tú eres el que tienes la elección, pero si tú invitas al Señor para entrar en tu mente, esta historia cambiará. Amén. Muitas vezes é porque nossa mente Muchas veces es porque nuestra mente e a vontade no é. Então, concuerda y la emoción sigue. vamos convidar o Senhor Entonces vamos, hermanos, a invitar al Señor a entrar a nuestra mente. Y ahí en el capítulo 4, olha só, 4, 23, mira lo que es esta mente. 23, quando você 23. convida o Senhor Cuando tú à sua mente, invitas al Señor a tu mente es renovada. Efésios capítulo 4, 23, Efesios capítulo 4, 23 dice, vez y renovaos espírito en el espíritu de vuestra mente. entendimento, Este entendimiento, en portugués dice entendimiento. Entendimiento se puede traducir como mente. espírito da vossa mente. Este Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Esta frase aquí es correcta, espírito já faz parte da mente. porque el espíritu ya hace parte de la mente. Sua mente. ¿Cómo es que está tu mente? Ou não? ¿El espíritu está dentro o no? E a nossa Entonces tiene que estar. mente se renovar. Y nuestra mente tiene que ser renovada. Capítulo 12, Romanos capítulo 12, Romanos 12, 2. Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, de vuestra mente. para que experimenteis Entonces, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. voltando no Efésios. Então, coração Ahí volviendo a Efesios, el corazón es muy importante para que possamos ser preenchidos para que podamos ser llenos por el Señor. Y ahí él dice, pela fé. Sempre é por la fe, siempre es por la fe. La fe nos abre acesso que nos no, es un acceso que nos lleva a la dimensión divina, espirituais e celestiais. a la dimensión espiritual. Essa é a fé. Esta es la fe. Vamos crer na Entonces vamos a creer en la palabra del Señor, profética, la palabra profética por la fe arraigados. Quando nós cremos y estar arraigados. Cuando nosotros creemos en la palabra, nosotros somos arraigados. Arraigados es con relación a raíces. lavoura de Deus, Tiene que ver con la labor. lavoura de Deus. Nosotros somos Fechados em amor, de Dios. né? Esse alicerçado em amor significa que estamos Fundamentados en amor, fundamentados en amor. na esfera Todo esto ocurre en la esfera del amor. Y Dios es amor. aleluia. Irmãos, Dios es amor. condição coração Cuando estamos en esta condición, corazón 36, ablandado, cuando en Ezequiel 36, 26 dice coração novo, que Él nos dio un corazón nuevo, coração novo. os daré un corazón nuevo. Tirei de vós o coração Quitaré de vosotros un corazón ¿de qué? de pedra. Vos De tirarei piedra. de pedra Ahora quitaré el corazón de piedra y colocaré un corazón de carne. darei o espírito novo. Y a ellos daré un espíritu nuevo. Então, irmãos, Amén. vamos pedir ao Senhor Entonces vamos a pedir al Señor novo. que nos dé un corazón nuevo siempre. Em Salmo 51 fala assim: En Salmo 51 dice así, em mim, ó crea en mí, oh Dios, puro, não é assim? un corazón puro, ¿no es así? Como é que é? ¿Cómo es? Nova dentro em mim o Y renueva dentro de mí inabalável. un espíritu Sabe que esse verbo inderrotable. Este crear es criar do nada. crear de la nada. Não tem coração. Si tú no tienes un corazón nuevo, Se você não tem coração puro, si tú no tienes un corazón puro, Senhor, tú puedes o Senhor vai pedir al Señor. você. El Señor va a crear en ti un corazón nuevo, Porque o Senhor traz a existência porque el Señor trae a la existencia las cosas que no existen. Esto es un milagro. Amén. precisa de coração novo.
El Señor necesita un corazón nuevo en nosotros, un espíritu nuevo, gracias al Señor. Ele fala assim, a fim de Ahí Él habla así, a fin de poder todos os santos, comprender con todos los santos e o cumprimento, cuál es la anchura, la largura y la altura y la profundidad. o amor de La anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que exceda todo conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Aquí dice así, en versículo 17 dice, arraigados y cimentados en amor. a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a Sea plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la altura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo. Parece que dice el amor de Cristo, y él colocó una conjunción, continuidade. Então, da una continuidad. o que Paulo está falando ¿Qué Pablo está hablando de esta cosa aquí? todos os santos Aquí de poder comprender con todos los santos cuál es la longitud, e a profundidade? la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. O amor de Cristo? O que ele está falando, né? ¿Qué le está hablando? Crucial. Hermanos, esto es crucial. Nós deixamos Cuando nosotros habitar dejamos al Señor habitar, no coração, amém? Nós podemos compreender nosotros podemos todos os comprender qual con todos los santos e o cuál es e a altura e a profundidade. la Ou seja, anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Dimensiones infinitas de Dios. isso é pela fé. Agora vamos ver isso aí, né? Todo esto es por la fe. 1 Coríntios Primera de Corintios 12. Primera de Corintios 12 y ya termino aquí. amém? 12, Amén. versículo 13. 12, versículo 13. O corpo é Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos. só corpo. Assim também com respeito à igreja. Tá vendo? Vocês estão todos dormindo, viu? Desculpa. Eu falei, assim com respeito à igreja. Está certo? Así con respecto a la iglesia. ¿Está correcto? Hein? Assim também com respeito a Cristo. Así también con respecto a Cristo. Ele está falando do corpo. Él está hablando del cuerpo. A sequência lógica é, La secuencia lógica es de la iglesia. é Cristo. Pero no, es Cristo. Ele está falando com respeito a Cristo. Está hablando con respecto a Cristo. ¿Qué significa esto, hermanos? O Senhor vai encher a igreja. El Señor va a llenar la iglesia. Llenar, Encher. llenar, 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 Encher. Até se tornar. llenar, llenar, llenar. Não dá para diferenciar ser Cristo e ser igreja. É uma coisa No para diferenciar si es Cristo o la iglesia, es solo una cosa. Amén, hermanos. Senhor Jesus. Então, Oh, Señor Jesús. sentido, Este es el sentido. nós podemos conhecer, Ahí nosotros podemos conocer sei lá, a dimensão infinita la dimensión infinita de Cristo. Isso de Cristo. porque o Senhor Todo esto porque el Señor desea e aí, llenarnos né, para que sejais para que seáis llenos enchidos. o Essa palavra llenados. enchidos Ser mejores llenados. da plenitude de Deus. Llenados de toda plenitud de Dios. Plenitude. E para Cristo Para. nos encher, Ele precisa trabalhar em nós. Para que Cristo nos llene, Ele precisa debemos encher trabajar do nosso ser. cada uno de nosotros individualmente, De nós, né, ontem foi retirando de nosotros bastante balão que nós furamos. Dentro desse balão, Ah, das dentro de este globo. ilusórias. Não tem Está lleno de cosas ilusorias. bonito, No tiene, parece lindo, desaparece. É como desaparece. bola de sabão, mesma coisa. Parece como una burbuja de jabón,
Ah, qué bonito. Va a tomarla y no tiene nada. El Señor quiere llenar todo vacío en nuestro ser. Se não preencher esses Si vazios, no llenas, que entra de novo ¿qué entra? Satanás e Si satura. no llenas los vacíos, entra de vuelta Satanás y satura. Vem com Viene con engano, falsedad, vem viene com con engaños, aquilo que não é de, viene con esto, aquello que no es de Dios. né? Como se tornar realidade? Deus ¿Cómo se vuelve realidad? para nós ele tem Dios es verdad, real, é enchendo o nosso ser. llenando nuestro ser, Cada parte do llenando nosso cada ser. parte de nuestro ser. Salomão fala em Y Eclesiastes Salomón habla en que é a Eclesiastés, vaidade das vaidades. que es vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Nada debaixo do céu de novo. No hay nada debajo del cielo nuevo. Todo es lo mismo. Vida não é Pero mesmo. nuestra vida no es lo mismo. Nossa vida deixou de ser vaidade. Nuestra vida dejó de ser vanidad. Preencher nossa vaidade. Cristo necesita llenar nuestra vanidad. Oh, Señor Jesús. O Senhor nos enche, Queremos ser llenos. nos El Señor preencher. nos llena Somos a plenitude de Deus. hasta ser la plenitud de Dios. Amén. Ó Senhor Jesus. Oh, Señor Jesús. Jesus é o Senhor. Amém. Jesús es el Señor. Amén.